base del mundo moderno. Una explicación científica de todas las maravillas de la naturaleza. El Beagle regresó finalmente a Inglaterra la noche del 2 de octubre de 1836, tras pasar 4 años y 280 días en el mar. Darwin se puso a trabajar inmediatamente para poner en orden su colección y que fuera analizada por los mejores científicos de Londres, y para ingresar en la Real Sociedad Geográfica y conocer a gente como el geólogo Lyell, que se convertiría en un gran amigo. En 1839, Darwin contrajo matrimonio con su religiosa prima Emma Wedgwood. Pronto se establecieron en Down House, a unas horas de Londres. Fueron unos años muy creativos y de intenso trabajo. A su regreso, Darwin había empezado a escribir una serie de diarios secretos para registrar el proceso de su pensamiento. Respecto a la extinción, podemos ver que una variedad de avestruz puede no estar bien adaptada y por tanto perecer. Y por otro lado, de una variedad favorable se pueden producir otras. En una carta a su amigo Henslow, que había sido su mentor en sus primeros años en Cambridge, Darwin escribió: Contrariamente a lo que creía en un principio, ahora estoy convencido de que las especies no son inmutables. Es como confesar un crimen. Cuando empezó a tener esos pensamientos traicioneros, vergonzosos y posiblemente ateos, empezó a sentirse cada vez más enfermo. Darwin rara vez dejaba Down House. Lo que le hacía más feliz era realizar sus experimentos en casa y trabajar en su invernadero y su jardín, a menudo en compañía de sus hijos. Unos años más tarde, habiendo formado una familia, varios de sus hijos murieron. Cada muerte le afectó profundamente. Una en particular le hizo tanto daño que creo que nunca llegó a recuperarse. Fue la muerte de su hija de 10 años. Una terrible enfermedad se la llevó en 10 días y Darwin estaba con ella. Darwin trató de superar su dolor sumergiéndose en su trabajo. Como él mismo dijo, era un millonario en datos. Consultaba a anatomistas, botánicos, geólogos y ganaderos locales. Un amplio círculo de amigos y conocidos le enviaban información de todos los rincones del mundo. Estaba trabajando en su gran libro, y su teoría abarcaba un amplio territorio. Tenía que sustentarse en datos. Se ha dicho muchas veces que podría haberla publicado entonces. Le habría hecho famoso. En los círculos históricos hay un gran debate sobre por qué no lo hizo. Una razón podría ser que aún quería perfeccionarla. Era el tipo de hombre que creía que siempre había otro dato a la vuelta de la esquina. Quería darle la mejor salida a su teoría y para ello necesitaba estar bien sostenida. Sabía que era una teoría arriesgada. Tras años de trabajo y cientos de páginas de anotaciones, Darwin finalmente fue obligado a salir a la luz y publicar su teoría. Un joven científico llamado Alfred Russel Wallace había llegado a unas conclusiones similares y le había enviado a Darwin un manuscrito para su aprobación. Se quedó de piedra. Él se había estado aislando de la corriente principal de la historia natural de tal modo que explica
parcialmente su sorpresa. Pero el ensayo de Wallace casi reproducía lo que había estado escribiendo él. Lo primero que pensó Darwin fue que debía olvidarse de reivindicar su propio trabajo, porque Wallace había escrito un ensayo y seguramente iba a publicarlo. Para entonces, Charles Lyell, el geólogo cuyo incendiario libro había leído Darwin en el Beagle, se había convertido en un buen amigo y no iba a dejar que le cediese su sitio a Wallace. Darwin tenía que decidirse. ¿Qué voy a hacer con esto? Lyell tiene razón, va a ser mi ruina. Darwin dejó la cuestión en manos de Lyell y de su mejor amigo, el científico Joseph Hooker. Ellos llegaron a un acuerdo que garantizaba la prioridad de Darwin, pero que también garantizaba la exposición de Wallace. Ambas teorías se leyeron en público en Londres ante la sociedad científica. Primero la expuso Darwin, porque fue el primero en formularla, y después Wallace leyó lo que le había enviado por correo. El origen de las especies por medio de la selección natural fue publicado en junio de 1859 y fue ampliamente estudiado y discutido en círculos científicos y privados. Darwin proponía que había un ancestro para todo ser vivo. Hasta nuestros días, los críticos lo siguen malinterpretando. Él afirmaba que había un ancestro común a todos los seres vivos, no solo al hombre. El origen de las especies, con su teoría sobre la evolución, recibió duras críticas de la Iglesia. Un año después de su publicación, Samuel Wilberforce, obispo de Oxford, invitó a Darwin a tomar parte en un debate, anunciando que echaría por tierra su teoría. Darwin, al caer enfermo y serle imposible asistir, le pidió a su amigo Thomas Henry Huxley que fuera en su lugar. Esos dos individuos representaban a la Iglesia y a la ciencia, y lucharon simbólicamente representando a esas dos facciones. Es un debate muy interesante. No sabemos quién creyó que había ganado. Los defensores de Darwin pensaron que habían ganado ellos, que Huxley había destruido completamente al obispo de forma verbal. Pero hay documentos que indican que la gente que apoyaba al obispo Wilberforce afirmaba que él había dado lo mejor en el debate. Las teorías de Darwin despertaron un enorme interés público y fueron tergiversadas. Aparecieron montones de viñetas, y una muy famosa es esta en la que se ve a un gorila con un cartel colgado del cuello que dice: ¿soy un hombre y un hermano? Aunque las viñetas eran crueles, convirtieron a Darwin en el hombre más famoso de su época e irónicamente ayudaron a difundir sus ideas. Darwin siempre describió el fecundo viaje del Beagle como uno de los periodos más felices de su vida. Pero el joven capitán que hizo que fuera posible sentía un mayor resentimiento. Al regresar a casa solo vi a Fitzroy en alguna ocasión. Siempre temía ofenderle involuntariamente. Estaba muy indignado conmigo por haber publicado un libro tan poco ortodoxo. Tuvo un triste final. Acabó suicidándose. A pesar de estar aquejado de mala salud, Darwin fue un escritor prolífico y de éxito. Casi no viajaba, no se dejaba ver en actos sociales. Prácticamente se mantuvo al margen de los debates generados por sus ideas. Nunca habló públicamente sobre su fe o sobre su falta de ella. Su obra provocó una revolución, pero él no era un revolucionario. Tal vez esa fue la razón por la que hasta la Iglesia le perdonó. Charles Darwin falleció el 19 de abril de 1882 a la edad de 73 años, en su casa de Down. Fue enterrado en la abadía de Westminster.